bastante corto de lo que es la patología neurológica pediátrica y vamos a hablar de diferentes patologías, pero algo así muy sucinto porque no se trata de volverlos expertos en neurorehabilitación, sino en algunas cosas prácticas que ustedes deben conocer. Bien, entonces ya están todos, asumo que sí, y de pasito vamos viendo algunas cosas. Ustedes han estado en la primera clase que ha habido el tema de lo que es de lo que se habla de discapacidad, ¿no? Entonces, hay algo que ustedes tienen que conocer, que es la ley de la persona con discapacidad. Esa es una fija. Ahí está, la fija que querían ya saben, ¿no? Entonces, tienen que conocer por qué, porque ahí es donde se norma toda la atención desde el componente educativo, inclusión, eliminación de barreras, penalidades a los que no cumplen, eh, todo de cómo se regula a nivel del Estado todas las prestaciones para la persona con discapacidad. Entonces ahí tienen una fija. Vamos. Vamos ahora con lo que es la parte de la parte patológica desde la parte de neurorehabilitación. Vamos a hablar de temas específicos acá, que es parálisis cerebral, TEA, TDAH y discapacidad intelectual, que son, acá son capítulos completos, pero vamos a hacer algo cipiado, alteración del tono y control motor y parte de lo que es manejo y tratamiento. La parálisis cerebral, algo que ustedes tienen que saber, es una lesión no progresiva del sistema nervioso central. Acuérdense eso. Ojo al piojo, pregunta de examen. Es una lesión no progresiva del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se da en un cerebro en desarrollo, ¿ya? Pero no es progresivo. Se ha visto que de 70 al 80% puede ser prenatal, del 10 al 20% perinatal y postnatal del 5 al 10%. Usualmente cuando se da esto, cerebro en desarrollo desde cuando estamos en formación al momento del parto y perinatal. La literatura dice, y alguna de los que escribían de parálisis cerebral, decían, el niño se produce su propia parálisis cerebral, decían. ¿Y por qué? Porque como ya venían con alguna lesión, al momento del parto, no nacían bien, había asfixia perinatal y lo atribuían que la mayor causa de parálisis cerebral se producía a nivel perinatal. Pero con el desarrollo de la imagenología, para variar, es decir, la imagen nos ha venido a ayudar, ya incluso hay literaturas que mencionan signos ecográficos para parálisis cerebral. Imagínense. ¿Por qué? Porque han visto que un niño que tiene el tono bajo no va a tener la actitud para nacer como debe posicionarse. Por lo tanto, no lo vamos a obligar a nacer por parto vaginal porque es probable que no esté preparado para ello. Y es posible que haya asfixia perinatal. Entonces, ya con la ecografía, con estos adelantos, se ha visto algunas condiciones para ver si el niño está en condiciones o no de nacer por parto vaginal. Pero la parálisis cerebral se da en un daño en un cerebro en desarrollo. Por ejemplo, un niño que se cae a la piscina a los 6 años, 5 años, sigue siendo cerebro en desarrollo, sufre una asfixia y hay un daño cerebral, que son los de menos, ¿no? Los de 5 a 10%, pero es una parálisis cerebral por una asfixia en piscina, digamos, un ahogamiento, por ahogamiento. Pero también dentro de los factores postnatales tenemos las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Las meningoencefalitis, y entra también lesiones del sistema en desarrollo. Entonces, lo que tenemos que ver es que es una lesión estática en un cerebro inmaduro. Y las manifestaciones clínicas pueden ser las que cambien en el tiempo, pero la lesión del sistema nervioso no es progresivo. La clínica puede cambiar, pero la lesión es no progresiva. Eso quiero que les quede claro. Va a haber muchos tipos de lesión. En el prematuro vamos a tener la leucomalacia periventricular, encefalopatía hipopsicoisquémica, algunas malformaciones corticales, los ictus, infecciones, coagulopatías, algunos mecanismos de excitotoxicidad, inflamación o estrés oxidativo, desmielinización, etcétera. Algunas alteraciones de migración neuronal, etcétera. Entonces,
¿Qué es lo que va a haber como consecuencia de todo ello? Desorganización de las vías piramidales y extrapiramidales. También va a estar afectado el sistema cerebeloso y va a haber alteración en las referencias sensoriales. ¿Esto qué va a traducir? Déficit del control motor y algunos trastornos asociados. Pero lo característico es el déficit del control motor. Ahora, dentro de los trastornos asociados, como hay este tipo de lesiones, puede haber epilepsia, alteración de la cognición. Acuérdense, parálisis cerebral no es sinónimo de retraso mental, son dos cosas totalmente diferentes, pero ¿pueden estar asociados? Sí, en algún porcentaje hay alguna asociación, ¿no? ¿Qué otros trastornos, aparte de la epilepsia, alteración de la cognición, de la visión, también puede estar afectada, audición, de inclusión, la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, la parálisis cerebral, concepto clave acá, lesión no progresiva del sistema nervioso central, pero este cerebro no es un cerebro maduro, es un cerebro inmaduro, ¿ya? Cuando ya hablamos de un cerebro maduro es lo que le explicaba la doctora Yasira Vergaray, ¿no? Esas son lesiones del sistema nervioso central, pero este es parálisis cerebral. Esta parálisis cerebral infantil va a ser un niño con parálisis cerebral, va a ser un adolescente con parálisis cerebral y probablemente sea un adulto con parálisis cerebral. La clasificación va a ser igualito como han visto probablemente en lo que es lesión medular, lesión central, va a ser por topografía, las tetraplejías, diplejías, hemiplejías. Y eso está basado en las áreas del cuerpo afectadas, ¿no? 4 extremidades, tetraplejía. Miembros inferiores, diplejía. Medio cuerpo, hemiplejía. También puede haber monoplejías, ¿no? Y esas monoplejías, usualmente las más frecuentes son las de miembro inferior. Ahora, por clasificación neurológica, aquí tenemos la clasificación del Gross Motor Function, que es para ver cómo está la función motora, y ahí tenemos el nivel 1, camina sin limitaciones, nivel 2, camina con alguna limitación, nivel 3, con dispositivos, nivel 4, movilidad asistida, y nivel 5, dependencia total. Esto nos permite pronóstico, planificación terapéutica y hay que basarnos en la autonomía también, ¿no? Usualmente lo que se busca en estos niños, la autonomía para que puedan asistir al sistema educativo. Entonces, eso es lo que se busca para los niños con parálisis cerebral. Vamos a tener mecanismos de compensación y de desarrollo funcional. Pero para lograr esto tenemos que hacer que este cerebro en desarrollo trabaje, mejore y asuma algunas funciones. A esto lo llamamos plasticidad cerebral. Entonces, la rehabilitación se basa en la plasticidad cerebral y el aprendizaje motor. Entonces, vamos a hacer algunas acciones como para compensar alguna de las funciones perdidas. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Compensación por vías alternativas. Y vamos a tratar de que logre alguna de las actividades con refuerzos. Entonces, se repite las tareas, se hacen acciones repetitivas con el miembro contralateral o imagen en espejo, repetición guiada, etcétera. ¿Para qué? Para que se vayan activando zonas del cerebro que puedan asumir esa función, ¿no? Ahorita en neurodesarrollo y en neuroplasticidad hay un montón de investigaciones que habla de las neuronas en espejo, las neuronas que pueden asumir diferentes funciones. Ahora, acá también trabajamos la estimulación multisensorial. Recuerden que mientras más información le demos al cerebro, o esta información recuerden que tiene adecuada medida, de acuerdo a necesidad, más información, más estímulo, mejor desarrollo. Ahora, una vez que ya vamos formando esa conexión, ¿se acuerdan que le decía? Entra la información, va haciendo su red. Esa red se tiene que volver como un camino así, bien marcado para que no se borre. Eso se conoce como refuerzo de los circuitos neuronales. Y al final lo que buscamos que a nivel de la integración de la información, a nivel de la integración sensorial, se arme una red supraneuronal. ¿Qué quiere decir? Que se activen las diferentes áreas de la corteza cerebral para evocar una respuesta o ayudar a una respuesta. Entonces, y por eso les mencionaba el lenguaje. Luria, un autor ruso, hablaba mucho de este tema de la integración de las diferentes zonas del cerebro para hacer que se produzca una respuesta. Y él lo que más investigó era el tema del lenguaje.
Ahora, una vez que nosotros hemos hecho la intervención, la estimulación, vamos formando el circuito motor, el circuito de las redes neuronales, se tiene que consolidar las destrezas. Y para ello también armamos todo lo que son la adquisición de estas destrezas para que el niño vaya asumiendo y formando lo que son los esquemas corporales. Recuerden que un niño normal va desarrollándose y va desarrollando su esquema corporal sin mayor dificultad. Pero en un niño que tiene un daño, el esquema corporal va a ser un poco diferente. Entonces hay que trabajar en formar este esquema corporal. El esquema corporal va en conocer su propio cuerpo. Y eso va, cuando nosotros evaluamos a los niños, le decimos, ¿dónde está tu ojo, tu nariz, tu oreja? Así parezca medio tonto, si el niño no conoce las partes de su cuerpo, no conoce dónde está, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, difícilmente va a pasar a las siguientes etapas del desarrollo. Entonces, vamos trabajando esquemas corporales, adquisición de las destrezas de las funciones motoras. Ahora, el esquema corporal va de acorde a la edad también. Un niño, por ejemplo, que tiene 5 años, ya no solo me va a decir ojo, me va a decir ceja, pestaña, frente, mentón. Un niño de 7, 8 años ya me va a decir el nombre de los dedos, me va a decir dónde están los órganos de su cuerpo. El esquema corporal y el aprendizaje es progresivo de acorde a la edad, pero se empieza el desarrollo del esquema corporal desde el año de edad. El niño cuando tiene 10, 11 meses empieza a reconocer parte de lo que son sus ojos y los papás estimulan diciéndole, hazme un chinito, ¿no? Cierra los ojitos, va reconociendo. Ahora, ¿dónde está tu nariz, tus orejas, tu cabeza, tu barriga, tu panza, como le diga? Va reconociendo los niños parte de su esquema corporal, su mano, su pie. ¿Por qué es importante este reconocimiento del esquema corporal? Porque a través de ello vamos a hacer que ingrese la información, ¿no? Entonces va a adquirir destrezas motoras. Ahora, cuando nosotros tenemos la parálisis cerebral, y ustedes han visto ya en lo que es lesiones del sistema nervioso central, las alteraciones del tono, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener diferentes alteraciones del tono y así tipificamos la parálisis cerebral. Parálisis cerebral infantil espástica. La mayoría son espásticas. Un tanto menor son las hipotónicas y las disinéticas son las más raras, ¿no? Entonces, pero hay que ver, o el tono está alto, o el tono está bajo, o hay alteración, un problema de alteración de cómo se maneja el tono. Ahora, si nosotros tenemos el tono alto, yo puedo hacer que se baje un poco, o en base a ese tono alto, trabajar y ganar funciones. Cuando el tono está bajo, hay que activar el tono. ¿Por qué? Porque si un tono es bajo, es difícil que haga alguna función. Sin embargo, cuando el tono está alto, puede usar ese tono para hacer la triple flexión del brazo, trabajar o entrenar algunas cosas. Es preferible tener un tono un poquito alto a estar hipotónico. Y las disinesias, las parálisis cerebral disinéticas son más difíciles de manejar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias funcionales cuando tenemos problemas de la alteración del tono? Cuando hay alteración del agonista contra el antagonista, a veces no se puede trabajar, impide los movimientos finos, generan patrones sinérgicos fijos y retracciones articulares. Por ejemplo, en una espasticidad severa vamos a tener rigideces articulares y esto vamos a ver en los niños con parálisis cerebral espástica severa, que sus piernitas incluso se cruzan como tijeras, que incluso es difícil limpiarles el potito por la severidad de la espasticidad. Y ahí es donde entramos con el manejo de la especialidad, con manejo de toxina botulínica. ¿Por qué? Porque es cuando estos patrones sinérgicos son potentes, hasta pueden luxarnos las articulaciones. Y a veces el niño, como no tiene capacidad de comunicarse por la severidad de su trastorno motor, va a gritar, ¿no? Porque eso duele. Entonces, todos estos componentes van a limitar la funcionalidad y la exploración del entorno, van a interferir con el movimiento. Hemos dicho que el niño tiene que desplazarse sí o sí a los 12 meses, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque así explora y aprende. Un niño con trastorno del control motor, si es que no puede hacer ese tipo de desplazamiento, su exploración va a estar limitada. Niño que no explora, niño que su capacidad de aprendizaje se ve impactada con la no exploración. El niño que explora aprende, tiene curiosidad. Niño que no explora le cuesta. Entonces, niño con parálisis cerebral, si es que no puede explorar, hay que ayudarlo a que explore. Cuando nosotros hablamos de la hipertonía y hipotonía, ya han hablado.
El tono es la base de cómo usualmente está nuestro músculo. Yo ahorita estoy en reposo y estoy con un tono base. No es alto ni bajo, pero si es que este tono de reposo hay resistencia, no puede extender o flexionar, es muy aumentado, estamos hablando de hipertonía. ¿Cómo veo la hipotonía? Cuando las manos están muy colgaditas. En los niños es fácil ver porque, por ejemplo, con las manitos las mueven y les hacen dar vueltas. Le dicen el signo del helicóptero, ¿no? Las manitos dan la vuelta así como una hélice de helicóptero. ¿Por qué? Porque el tono a veces es tan bajo que permite hacer ello, ¿no? Y a veces cuando el tono es generalizado está desde la boca, todas las extremidades. Entonces, eh, usualmente eh, cuando hay el tema del tono bajo es más complejo de manejar. Las enfermedades neuromusculares usualmente se van con esta alteración del tono. El síndrome de Down, Prader-Willi y el de Angelman, Ehlers-Danlos también van asociados al tema del tono bajo. Algunas enfermedades metabólicas mitocondriales y las afectaciones postinfecciosas del sistema nervioso central. El hipotiroidismo también va asociado, el hipotiroidismo congénito va asociado también con el tono bajo. ¿Ya? Entonces, cuando son niños de tono bajo, hay que activarles el tono. Y ahí se trabaja las reacciones de enderezamiento y equilibrio que hemos visto en el desarrollo normal, que eso ya se hace como una intervención terapéutica, ¿no? Activar el tono. Por ejemplo, en el niño con síndrome de Down que tiene el tono bajo, una cosa es la macroglosia y otra cosa es el tono bajo. Si las dos se suman, el hecho de que la lengua con el tono bajo esté más caída, la boquita no contenga la saliva, eso se ve más sintomático, ¿no? Pero si nosotros trabajamos el complejo orofacial, mejorar el control motor de la boca, y la succión de oclusión mejora también el cómo nosotros vamos a ver este control motor. Usualmente cuando nosotros vemos este tipo de niños con hipotonía, hay que hacer bastantes estudios porque es más raro, como le digo, ver niños con hipotonía que con hipertonía, ¿no? A veces hay que pedir algunos estudios enzimáticos, biopsias musculares, etcétera. El objetivo en estos niños es mejorar el control postural. Algo a veces usamos el vendaje funcional, el tape, para ayudar a activar el tono. Algunas ortesis tobillo-pie. En algunos casos, ya cuando vemos que no se activa, se puede utilizar estimulación eléctrica, que no es lo recomendable, pero es lo que se puede utilizar. Y seguimiento respiratorio y nutricional. Por ahí con la doctora Woman van a ver el tema del manejo respiratorio. Una persona que no tiene buen control motor va a tener problemas respiratorios a repetición. Entonces, son estos niños que probablemente tengan muchos problemas respiratorios y hay que hacer el manejo respiratorio de estos niños por las enfermedades, infecciones respiratorias a repetición. Y también está el componente nutricional. El niño que tiene tono bajo afecta también el tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque es un niño que no le va a gustar comer cosas duras o se va a agotar comiendo. Por lo tanto, ustedes, la proteína usualmente tiene una presentación, una consistencia un tanto dura. Entonces, este niño les va a costar masticar, morder y incluso la deglución es un tanto más compleja, porque a veces los niños tienen el tono bajo hasta en la lengua. Entonces, para la deglución, el niño tiene que hacer como una rampa para que la comida caiga, el bolo alimenticio caiga hacia el esófago, pero la lengüita no favorece eso, porque la lengua también es hipotónica, le cuesta hacer eso. Entonces, ese manejo nutricional también se tiene que hacer. Hay que ver texturas, proporciones, cantidades para que ese niño no vaya a desnutrición. Ahora, aquí nosotros podemos tener diferentes niveles de daño, ¿no? A nivel de sistema nervioso central podemos tener lesiones en tronco, cerebelo, trastornos genéticos y encefalopatías. A nivel periférico también podemos tener neuropatías, miopatías y trastornos de la unión neuromuscular. Ahí, por ejemplo, habíamos estado viendo algunos trastornos metabólicos. Algunas combinaciones de factores centrales y periféricos, y lo que se tiene que hacer es anamnesis detallada. Recuerden, acá hay que ver si hay familiares que tengan algún trastorno semejante o parecido. Examen neurológico exhaustivo y algunas pruebas complementarias selectivas. Entonces, ahí hemos visto
Niño hipotónico, PCI. Trastorno del espectro autista, este es todo un mundo y ahora se ha aumentado la prevalencia de este trastorno. No sé si es que se ha aumentado o recién se ha empezado a diagnosticar o se está sobrediagnosticando. La literatura nos dice que tiene una prevalencia del 1 al 1.5%. Hay afectación motora frecuente, aunque no sea un criterio diagnóstico, pero ustedes van a ver que a estos niños les cuesta el ajuste postural, ¿ya? También va a haber aversión táctil, va a haber hipotonía. La apraxia motora la ven porque le van a decir son niños que tienen torpeza motora, ¿ya? Les va a costar estar en una postura y por eso nosotros tenemos una prueba que le decimos párate frente a mí, quédate quieto 20 segundos. Y uno va contando y el niño le cuesta eso. De inicio no es que tenga mal ajuste postural, le cuesta sí, pero va pasando los segundos y empieza la inestabilidad postural. La marcha de puntillas, ese es algo que se ha visto en muchos de los casos de niños con TEA, déficit en la motricidad fina y en la planificación secuencial. Ahora, estos se van a tipificar por el grado de funcionamiento también. Ustedes van a decir, hay niños que son hay tipo película, ¿no? Que son recontra inteligentes, con una capacidad de memoria o capacidad de memoria fotográfica, etcétera, pero van a ser capacidades que van a ser para un solo asunto o diferentes grados de funcionamiento. Ahora, van a tener hipersensibilidad sensorial. Acá les mencionaba, ¿no? El tema del sensorio es lo que tienen más afectado. Puede ser hacia más o hacia menos. Aversión táctil, la parte propioceptiva, la parte vestibular. Estos son los niños que en fin, fiestas de fin de año sufren mucho por el tema de los ruidos extremos, ¿no? Van a tener evitación o búsqueda de estímulos, por ejemplo, cuando estos niños, como no saben manejar la parte de los estímulos, a veces van a la autoestimulación, a la autoagresión, no saben regular si el estímulo es positivo o negativo. Ahora, todo este complejo que ellos tienen de aversiones táctiles van a evitar algunas cosas, ¿no? Algunas aversiones táctiles son sensoriales de manos, sensoriales de pies, sensoriales de piel y también en el complejo orofacial hay una selectividad alimentaria, pero no es porque no quiera comer, es por el tema sensorial, ¿ya? Entonces, va a repercutir mucho en los esquemas corporales y la coordinación visomotriz. En estos niños, el abordaje tiene que ser integral. Ustedes están viendo que va a haber un componente motor, un componente sensorial que lo vamos a trabajar con los diferentes profesionales. El día de ayer la doctora Malu les decía, si uno trabaja solito rehabilitación, no es un buen rehabilitador. Y acá se demuestra también eso en la mayoría de patologías. Acá, por ejemplo, tengo que trabajar con terapeuta de lenguaje, manejo del complejo orofacial, succión de glución. Con el terapeuta ocupacional, la parte táctil, la parte de las conductas con el psicólogo, la parte de cómo va a ir a la escuela con el asistente social y la profesora especializada. Entonces, nosotros trabajamos acá con todo el equipo y en estos casos se tiene que trabajar así. Acá está afectado el lenguaje, tiene que ir terapeuta de lenguaje, pero no solo es por el tema del habla, también va el tema afectivo emotivo. Entonces, hay una serie de cosas que se tiene que trabajar en estos pacientes por cómo es la afectación. Es una afectación que afecta en la integralidad al paciente. Entonces, va a haber terapias sensorio-motoras, entrenamiento de habilidades motoras básicas, integración de objetivos motores, el manejo del lenguaje, etc. Eh, ¿Alguna pregunta de TEA en general? ¿Está afectado el componente afectivo emotivo? Eh, ¿A qué se refiere el componente afectivo emotivo? Por ejemplo, ellos no reconocen la emoción de otra persona. Ustedes pueden estar muy enojados, pero a ellos les cuesta interpretar ello. ¿Ya? Les cuesta decodificar algunas cosas. Entonces, hay un componente de lenguaje que también está alterado, está afectado los componentes prácticos, pero estos TEAs tienen diferentes niveles de funcionamiento. Algunos TEAs se van a convertir en personas con discapacidad,
Los TEAs de alto funcionamiento usualmente no son personas con discapacidad. Entonces, si me pregunta, ¿un niño con TEA es una persona con discapacidad? Depende cómo esté funcionando. Y ahí tengo que ver dos cosas o tres cosas. La deficiencia está. ¿Hay limitación en la actividad y hay restricción en la participación? Si la respuesta es sí, ya tendría que estarlo certificando. Si la respuesta es no, es un TEA de alto funcionamiento que no requiere certificación. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de deficiencia, estamos diciendo el tema en general. En una parálisis cerebral, por ejemplo, el hecho que sea una parálisis cerebral hipertónica, el tono es una deficiencia, es una actividad o es una participación. A ver, pregunta. Despierten, que es pregunta de examen, ¿ah? Bueno, es para mantener los despiertos. Parálisis cerebral, la espasticidad es deficiencia, limitación o participación. Deficiencia, Jimena, ya. Por ahí puede ser que tengas un... Muy bien. El tono es deficiencia, muy bien, ¿ah? Entonces, eso quiero que les quede. Alteración de función o estructura, eso interfiere con la actividad probablemente de desplazarse, etcétera, y participación en la escuela, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Aquí en el TEA es de difícil manejo. El TEA que tiene comunicación o que logra comunicación es el que mejor funciona. Los otros TEA les cuesta un poco más. Ahora, vamos a otro de los síndromes, que es el TDAH. TEA, trastorno del espectro autista. Trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Antes esto se diagnosticaba más que el TEA. Ahora le he dado la vuelta a TEA a este trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Se ha visto que del 40-50% de estos trastornos perdón, hay un desarrollo, estoy en el hospital, hay un desarrollo en la coordinación, hay rasgos de equilibrio dinámico pobre, tienen tiempo de recreación prolongado, va a haber errores de la precisión en tareas visoespaciales. ¿Por qué? Porque se distraen fácilmente, dificultad para aprender secuencias motoras complejas, va a haber también componente sensorial, el tema de el componente vestibular hay que evaluarlo, por eso los hacemos poner en un piecito, en otro piecito, el tema de la coordinación visomotriz. En algún momento de repente por ahí vamos a ver el tema de cómo se hace la evaluación para ver nivel atencional, el nivel de la capacidad de abstracción que tienen estos niños. Estos niños, por ejemplo, a ver, les voy a hacer una pregunta, si de paso despierta. Pedro era un leñador que se fue a un bosque. Estando en el bosque, con su motosierra tuvo un accidente. Y en este accidente, la única forma que tenía de comunicarse con su hermana era escribirle. Se cortó las manos, pero pudo escribirle a su hermana para comunicarle lo que había sucedido. ¿Será cierto o será mentira? ¿Qué opinan? ¿Qué dice? ¿Será verdad o será mentira? ¿Qué opinan? A ver, ¿será verdad o será mentira? ¿Qué opinan? ¿Han escuchado la historia o no han escuchado la historia? Esta pregunta usualmente les hacemos a los niños con TDAH o para ver cómo está su nivel atencional y usualmente fallan en esta respuesta, ¿no? Entonces, cuando un niño no tiene problemas, es sencillo seguir la secuencia y responder. Pero cuando un niño tiene problemas de desatención o hiperactividad, le cuesta atender este tipo de preguntas. En estos niños, por ejemplo, que tienen este trastorno, hay que diferenciar de un trastorno conductual. ¿Y cómo hay que ser ello? Usualmente el niño con TDAH va a ser
inquieto, hiperactivo en todo momento, en el restaurante, en la casa, en la escuela. Pero si solo es hiperactivo en un lado, ya no es hiperactividad. Ahí es problema conductual. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar problema conductual de TDAH. Hay que diferenciar también hiperactividad de desatención. El niño hiperactivo es el que es inquieto, se anda moviendo, y el desatento es que está así, ¡pum!, se pierde, pero no necesariamente es que esté moviéndose de un lado a otro. Entonces, este trastorno involucra al desatento y al hiperactivo. Entonces, usualmente en estos niños se maneja con psicología para el manejo conductual, también hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque mejora el nivel atencional, y esto previo a las tareas académicas. Usualmente se siente el niño y se empieza a distraer, hagamos un poco de ejercicio y otra vez regresamos a la tarea. Es bastante difícil manejarlo, más difícil a veces que un TEA, por cómo está su nivel de funcionamientos, ¿no? Entonces, el TDAH hay que hacer diagnóstico diferencial con algún trastorno conductual u otro tipo de trastorno. Ya, el manejo del medicamento. Recuerden que vamos a mejorar nivel atencional con la medicación. No todos los niños van a ir a medicación. Usualmente ese es el manejo conductual. Cuando no funciona y aún persiste la interacción del TDAH con el adquisición de conocimientos, ahí medicamos. Entonces, de inicio, no todos los niños se manejan, no todo TDAH se medica. ¿Ya? Empezamos por ahí. ¿Por qué? Porque hay otras estrategias de intervención. Si logra el aprendizaje con el manejo conductual, la orientación psicológica, etcétera, vamos bien. Si este desorden, este trastorno de hiperactividad interfiere con el aprendizaje, interconsultamos a neuropediatría para el manejo con fármaco, ¿ya? Pero primero, antes de arrancar con fármaco, hay que hacer manejo conductual. Hay que hacer todo el manejo y ahí, si es que no logramos lo que corresponde, vamos al medicamento. Y si es correcto, vamos al final al tema de metilfenidato para mejorar nivel atencional. Sobre todo el metilfenidato lo manejamos con niños que son desatentos. Ahora, eh, un grupo de patologías que se engloba en un diagnóstico único, que es la discapacidad intelectual, antes conocida como retraso mental. La discapacidad intelectual, hablamos que son niños que, dependiendo qué instrumento se le aplique para medir la inteligencia, van a estar por debajo de la normalidad. Ahora, la, la inteligencia se va a medir con diferentes escalas. Hay un grupo de niños que va a caer en el niño, no sé si han escuchado de los niños fronterizos. El niño que no encaja ni dentro de la normalidad ni dentro del retraso mental. ¿Han escuchado de esos niños? Niño fronterizo. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿O alguien conoce a alguien de ese tipo de personas? El niño fronterizo o limítrofe, ustedes van a ver la escala, ¿no? Dice el que es muy inteligente, que también a veces lo confunden con algunos trastornos de que es TDAH o inquieto. A veces los niños son muy inteligentes y se aburren en la clase, pues, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre una psicometría cuando tengamos este tipo de trastornos. El que es muy inteligente o muy superior es, digamos, un porcentaje pequeño. El superior son los niños que son hábiles y responden rápido, que si utilizamos la escala de Wechsler, están entre 120 y 129. Digamos, la media alta, que es el que es inteligente, pero por encima de lo normal, está entre 110 y 119. El promedio, que es la mayoría, entre 90 y 109. El medio bajo,
que es el que aprende, le cuesta un poquito, pero aprende entre 80 y 89. Pero hay un grupo de niños que cae en el border entre el limítrofe, le dice, limítrofe o fronterizo, que no es inteligente, pero tampoco tiene retraso. ¿Y por qué es importante estos niños? Logran aprender, pero con apoyos. Logran aprender, pero un poco más lento. Entonces, pero no son candidatos a un certificado de discapacidad, pero tampoco están considerados dentro del grupo de los niños de normalidad. Entonces, usualmente estos niños, si es que este diagnóstico o este se interfiere con su aprendizaje, hay que evaluar la posibilidad de ver qué apoyo se puede dar. Cuando ya tenemos el puntaje por, digamos, el retraso mental, ahí también se clasifica la deficiencia en la discapacidad intelectual como puede ser un retraso mental leve, moderado, severo y profundo. Entonces, el profundo, ya pues, por ahí yo pensé que no podíamos sacar puntajes tan bajos. Yo he visto dentro de los certificados que emitimos un IQ de 7. Eso ya me pareció, ya pues era, como quien comentó, era de una anémona, tiene ese IQ, ¿no? Pero hay puntajes así muy bajos, pero va, retraso mental leve. El retraso mental leve funciona, puede ser como niño incluido. El retraso mental moderado, ya hablamos de un grado de dependencia. El severo y el profundo ya son totalmente dependientes. Incluso ya es difícil que vayan a una educación básica regular, sino van a una educación básica especial para algunas cosas, ¿no? Pero el leve hasta el moderado podemos intentar la inclusión educativa. Ahora, usualmente algunos de estos niños con discapacidad intelectual tienen trastornos genéticos de fondo, van asociados a alteración del tono, hay problemas de hipotonía, ahí está el Cornelia de Lange también que está dentro de estos diagnósticos. eh, Van a tener dificultades en la adquisición del conocimiento. Por ejemplo, ahí el esquema corporal no se va a dar tal cual, va a ser más demorado o va a ser alterado. Van a necesitar mejorar estos esquemas corporales. El aprendizaje básico, las habilidades prácticas básicas les va a costar vestirse, desvestirse. Entonces, va a depender del nivel de cuán alterado esté su CI para que pueda funcionar. Los niños con síndrome de Down, que tienen alteración del tono y otras patologías asociadas y alteración de la parte intelectual, depende del CI para ver cómo va a ser el pronóstico de este niño. Si su CI es retraso mental leve, buscamos que sea un niño inclusivo y que logre la independencia funcional en la adultez. ¿Qué quiere decir? Que logre trabajar, ¿no? Pero el pronóstico va a depender de cómo está el funcionamiento de ese niño. Puede tener que su CI sea retraso mental leve, pero funcionalmente se comporte como un moderado. Entonces, ahí el pronóstico es diferente. ¿Qué se busca en la rehabilitación? Adaptación de tareas, descomposición de las habilidades. Usualmente en estos chicos son más, ¿se acuerdan que les había hablado del pensamiento? El pensamiento va del pensamiento concreto a la abstracción. Estos chicos se quedan en un pensamiento concreto. Entonces, cuando tú le dices, las órdenes tienen que ser precisas y no hacerles un cuento, no darles una orden compleja, sino órdenes precisas y sobre todo de componentes concretos. Entonces, por eso estos chicos funcionan bien como acomodadores, etcétera, ¿no? Por eso se hace la descomposición de habilidades, refuerzo visual y auditivo, el uso de tecnología asistiva. Ahorita con la tecnología se está avanzando mucho en estos temas, ¿no? La promoción de actividad física para la prevención de obesidad y fragilidad. Ustedes van a ver que muchos de estos chicos con trastornos de la inteligencia terminan con sobrepeso. ¿Por qué? Porque ellos la abolición no la tienen muy bien regulada. Es decir, comen, comen, comen. Digamos, hagamos que como se olvidan que han comido, ¿no? Entonces, hay que hacer un manejo con nutrición, con psicología, con terapia ocupacional, terapia de lenguaje, con todo el equipo multidisciplinario para estos chicos con discapacidad intelectual. Incluso acá nosotros tenemos programas de deporte adaptado para niños con discapacidad intelectual. Dentro de las habilidades prácticas se les enseña lo básico de lo que es cocina. Por ejemplo, prepararse un alimento básico, un sándwich. Se les va enseñando de poco, ¿no? Que vayan ganando esas habilidades. Ahora, aquí lo que vamos a ver que
Si hay alteración del tono, hay que mejorar ese tono. Si hay problema práctico, hay que trabajar esta planificación motora. Ahora, usualmente en el TEA hay que manejar el tono, la parte de la sensorialidad, ¿no? Eso es otra cosa. El tema sensorial hay que manejarlo desde el inicio. Hay que trabajar también la planeación motora a través de lo que es la coordinación. En el TDAH hay que moderar esa inquietud motora y eso lo hacemos a través del ejercicio. ¿Se acuerdan que les comentaba que hay que hacer ejercicio antes de hacer la tarea con los niños con TDAH? Algunos, la corriente europea recomienda que estos niños adopten una mascota inquieta como ellos para que les quite esa inquietud, digamos, ¿no? Mejorar la impulsividad, las reacciones rápidas sin pensar. Y esto va asociado con la modificación de conducta. Un niño con TDAH en una cola se va a volver loco, pero ahí está el tema de ir manejando un poco la impulsividad. Trabajar la coordinación motora gruesa, sobre todo vemos que estos niños se van a caer, van a decir tienen torpeza motora. Las profesoras en el inicial van a decir que tienen problemas de torpeza motora, ¿no? Dentro del retraso mental o discapacidad intelectual, lo que vamos a ver es el tono bajo o fluctuante, el tema de la marcha también, su secuencia de marcha no va a ser muy adecuada, va a tener dificultad para aprender secuencias motoras, puede haber alteración de los problemas visuales, auditivos o táctiles, en la parte sensorial. Y obviamente en ambos el enfoque terapéutico va a ser el manejo integral, ¿no? El enfoque del desarrollo del control postural, coordinación, en los temas sensoriales, la adaptación ambiental, programas de estimulación social sensorial integrada. Como les mencionaba, acá nosotros manejamos diferentes tipos de pacientes y se van a utilizar diferentes herramientas para hacer los diagnósticos, que esto ya es un tanto más complejo. Acá les dejo algunos test que pueden revisar. No es obligatorio que los aprendan, pero sí es importante que sepan que existen test para evaluar cada uno de estos test, ¿no? Hay unos que son tipo inventario, pero la sospecha, siempre ustedes tienen que ir a ver a la sospecha de cuando hay este tema del TEA o del TDAH, es un niño que cambia de actividad, está haciendo algo y cambia de actividad, ya estoy sospechando algo. En el TEA, ustedes van a ver, en la parte sensorial desde el niño puede estar afectado desde pequeñitos, el tema de que tenga aversión táctil a unas cosas, ¿no? Ahora, el niño que tiene hipertonía usualmente tiene aversión táctil. Entonces, hay que ir manejando. Si ustedes detectan alteración del tono, trastorno táctil, ya refiéranlo o mándenlo a rehabilitación para manejarlo, ¿no? Entonces, hay que manejar en forma integral ello. Existen diferentes escalas para ver cómo está la parte funcional. Ya les he hablado del Gross Motor Function, que eso sí viene en una pregunta de examen. Y los objetivos tenemos que tener. Aquí les pongo el SMART porque tenemos que ser específico. ¿Qué queremos lograr? A veces vemos en los papás que tienen la esperanza que un niño con PCI camine, con parálisis cerebral infantil. Y vemos que es un niño que tiene el tono un tanto aumentado, pero está haciendo marcha agazapada. Ese niño va a terminar probablemente en silla de ruedas, pero como logra algo de marcha, ellos quieren ir mejorando, mejorando, pero vemos que cuando va ganando peso se agazapa más, es decir, ya no puede caminar. Siempre tenemos que ser bien objetivos con los padres y explicarle cuál es el pronóstico. ¿Hay pronóstico de marcha o no? ¿No? Medible. ¿Cómo sabemos que logra o no logra? A veces yo no quiero que camine, yo quiero que apoyen el cambio postural porque esta persona va a ir ganando, este niño va a ir ganando peso, va a ir ganando talla, va a ir creciendo y los papás no van a poder moverlo. Tiene que ser realista según su nivel de escalas, ¿no? Vamos a ir evaluando con qué escala está entrando, vamos a ver cómo va a mejorar. Ahora, relevante, porque si es que yo doy intervenciones que no son relevantes, que no hacen cambio de vida o en la calidad de vida de la familia o el niño, entonces no está siendo relevante mi intervención. En un retraso mental severo profundo, una discapacidad intelectual de ese tipo, yo no lo voy a tener institucionalizado, no lo voy a mandar a terapias. ¿Qué voy a indicar a él? Calidad de vida, cuidado de cuidado de piel, manejo postural,
que no, si tiene hipertonía, manejarle el tono para que no haga lesiones por problemas de higiene, etcétera, ¿no? Y el tiempo, ¿cuánto tiempo voy a hacer? He visto, yo trabajo aquí en el INR, y hemos visto pacientes que están institucionalizados años. Hay gente que se ha mudado de provincia y se ha venido a vivir a Lima y piensan que va a ser un tiempo que va a estar en terapia. A veces es les digo, es algo que va a durar toda la vida. Lo que hay que hacer es objetivos. Logro la inclusión educativa y a poco ir sacando de las terapias algún refuerzo por ahí, pero no debe estar metido en la terapia todo el tiempo. Ese no es el objetivo. No es el objetivo que vive institucionalizado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de discapacidad? En discapacidad antes se institucionalizaban a las personas, ¿no? Pero ahora ya no se institucionalizan. ¿Por qué? Porque ahora lo que se busca es que el niño esté incluido en la comunidad, que la persona esté incluida en la comunidad. El abordaje siempre tiene que ser multidisciplinario y existen diferentes técnicas, ¿no? Hay objetivos motores, cognitivos y sensoriales. En la parte sensorial, si es que hay versión táctil, manejar la versión táctil. Si es que no hay tal, es la estimulación multisensorial. Objetivos cognitivos, ¿qué quiero que aprenda? ¿Tiene un retraso mental moderado o severo? Habilidades básicas, por lo menos que se haga la higiene. Lo que siempre tienen que apuntar es que este niño sea independiente. Si no logramos la independencia, semi-independencia. ¿Por qué? Porque los papás de repente no lo van a acompañar, pero tienen que dejar una persona que alguien más pueda cuidar. Y eso es lo que siempre recomiendo, ¿no? De repente no vamos a cambiar grandemente cómo funciona, pero sí su entorno, que sea agradable, que sea aceptable. Y los objetivos motores. Como les mencionaba, íbamos a trabajar terapia ocupacional, terapia física, psicología. Y la inteligencia artificial ahora nos está ayudando un montón porque hay tecnologías asistidas que nos permiten que estas personas que logren una habilidad específica puedan ser incluidos para esa habilidad específica en el tema laboral. Al final, con todos los apoyos, incluyendo la tecnología, ¿qué buscamos? Autonomía personal y que esta persona tenga una participación activa. Si es que es en edad de etapa educativa, que vaya a la escuela y en la comunidad. Si es que ya crece, el objetivo también es generarle competencias, no de repente un aprendizaje, no competencias para que pueda ser incluido laboralmente en la etapa de la vida adulta. Y algo importante, juntos convertimos cada reto en un puente hacia el futuro que merecemos. Bien, entonces preguntas. A ver, algo que les voy a mencionar, ley de la persona con discapacidad. Ya, otra de las cosas es lo que nosotros ahorita, la ley busca que estas personas con discapacidad, como la que estábamos mencionando del chico con retraso mental, logre trabajar, ¿no? Y el sistema público debe tener 5% de personas con discapacidad trabajando en las instituciones públicas y 3% en las instituciones privadas. También es pregunta de examen, pueden ser. Otra cosa, de epigenética. Corticoide, estrés malo, metilación del ADN. Metilación del ADN, acuérdense. Eso es algo importante. Por ejemplo, mujer, y van a encontrar artículos, asociación de la habilidad emocional durante el embarazo, TDAH, TEA y otros trastornos. ¿Por qué? Porque ahí se altera, el estrés altera la metilación del ADN. La persistencia de los reflejos primitivos, por ejemplo, el del esgrimista. Si yo tengo el del esgrimista, no voy a poder girar, ¿cierto? Y si no puedo girar, no voy a poder hacer el gateo tampoco, porque cada vez que quiera hacer gateo, voy a hacer el del esgrimista. Acuérdense de ese, y ese es algo que es frecuente y que se nos pasa mucho. En la parte de desarrollo, 4 grandes áreas, diferentes TEL los organizan de diferente forma. Ahí tenemos la motricidad, lenguaje, el componente social y de coordinación. Como lo estructuran, son 4: motora, coordinación, lenguaje social, no se olviden. Parálisis cerebral en cerebro inmaduro. Es una lesión estática, no es progresiva. Y cuando nosotros encontramos resistencia al movimiento, puede ser 2 cosas. O es rigidez o es espasticidad. Pero rigidez solo se produce en lesión de ganglios basales. Si es lesión de la pirámide, ¿qué será? Espasticidad, ¿cierto? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Preguntas, preguntas, pregunten ustedes.
Ya, el Gross Motor Function usualmente nosotros vemos para ver cómo está la actividad motora en el desplazamiento, ¿ya? Entonces, la actividad motora es decir, el niño es independiente, semi-independiente, necesita apoyos, aparatos, etcétera. Entonces, cada uno de estos instrumentos nos sirve a nosotros como rehabilitadores para pronóstico. ¿Puede ser preventivo? No necesariamente. Es más para ver cómo vamos a intervenir. Este niño está desplazándose así, ¿cuál es mi objetivo? Voy a hacer esto. En un gross motor function con un niño hipertónico, con un niño que es de tono alto, le pongo toxina y voy a ver cómo lo mejoré. ¿Ya? Entonces, ¿de qué porcentajes? Porcentajes de... Ah, del tema en discapacidad. En discapacidad lo mencioné en la clase. Recuerden, en el PPT yo voy a poner algunas líneas. En la clase yo me inspiro y les digo, en la clase lo mencioné y lo menciono ahora. La inclusión de las personas con discapacidad en el componente laboral. Si yo estoy en un concurso público, lo mencioné, y estoy concursando con otra persona, en el puntaje final ellos van a tener 15%. Yo les comenté mi experiencia personal. En el ascenso me dieron, ¿ya? Pero si son personas con discapacidad y están trabajando en el sistema público, como soy yo trabajo en el sistema público, debe ser 5% de personas que debemos tener acá. Y en el sistema privado 3% sí tienen 50%, 50 trabajadores o más, ¿ya? Pero eso es lo que se tienen que acordar. ¿Dónde dice eso? En la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿ya? Ahí dice. Eh, de los reflejos primitivos va a venir uno, el que lo he mencionado 3 veces el día de hoy, el del esgrimista. Si es que persiste, que no deja que desarrolle. ¿Ya? Si yo hago esto, cada vez que vaya a girar, me voy a trabar, ¿cierto? Entonces, ya saben cuál va a venir. Eh, ¿Qué más? Lo de epigenética, quiero que les quede. Epigenética también va a venir, pero va a venir el cortisol, metilación, y si ustedes han escuchado la clase, ya van a encontrar la respuesta, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, creo que son todas mis preguntas. Recuerden que es deficiencia, eso también lo hemos preguntado el día de hoy. Ah, metilación, las áreas del desarrollo, ¿se acuerdan? No se olviden, motora, lenguaje, social, coordinación. Como lo ordenen, pero esas son las generales, ¿ya? Gruesa y fina nomás no es, ¿cierto? Ah, ya, registraste espasticidad. Walter, la chapaste, la chapaste. Ahí va la pregunta. Si yo tengo resistencia al movimiento, que no sea tipo rueda dentada, ¿qué es? ¿Rigidez o espasticidad? Ah, muy bien, Ximena. Entonces, ahí va. Viene la pregunta, no tal cual como se la estoy diciendo, y ahí va, ¿no? Cuando ustedes tienen la evaluación de la dureza del movimiento, si va así por tramos, eso es rigidez y está asociado a lesión de ganglios basales. La otra es espasticidad, ¿no? Entonces, van bien, van bien. ¿Algo pregunta más? Pregunten, que ustedes están free. Parálisis cerebral, lesión estática en un cerebro inmaduro. A ver, pregunten, los escucho. Doctora Gladys, te voy a interrumpir un ratito porque me voy a quedar sin batería. Estoy en la calle. Solamente, por favor, para hacerles hincapié a los alumnos que no deben depender de las grabaciones de las clases. Su obligación es estar en la clase. Para nosotros es imposible ver la asistencia, pero eso ya depende de ustedes, de la responsabilidad que ustedes tengan. Solamente eso. Muchas gracias y los espero el viernes. Bien, entonces, algo que menciona la doctora, obviamente, lo que mencionamos en la clase les va a quedar. Si ustedes ven mi diapositivas y lo que se ha grabado, probablemente
que les quede el conocimiento va a ser un poco difícil, pero de lo que hemos estado explicando, de repente les va a quedar un poco más con los ejemplos. Correcto, Villalobos Caicedo. Rigidez, ganglios basales. Extrapiramidal. Espasticidad, piramidal. Uno es así como, y el otro, tac, tac. Bien, entonces, si no hay más preguntas, creo que hemos terminado por el día de hoy. Espero que saquen buena nota en su examen, ¿ah? Todas las preguntas están en la clase del día de hoy. ¿Listo? Quien se la perdió la clase y no la chapó porque hemos dado ejemplitos, ya, pues. Bien, si no hay más preguntas, estaríamos dando por concluida la clase el día de hoy y nos reencontramos el día del examen, ¿no? Entonces, eh, sería todo por hoy. ¿Vendrán leyes del neurodesarrollo? No, pero las debes saber. Céfalo-caudal, próximo distal. Básico. Debiera poner esa pregunta. Para el examen final o para... Debiera venir, sí, porque es fácil de acordar. Un niño que no controla la cabeza, ¿cómo se va a sentar? Un niño que no se sienta, ¿cómo va a caminar? ¿No? Entonces, no va a venir, pero tienen que saberlas. ¿No? Y es fácil, próximo distal. Bueno, de reflejos primitivos, el que siempre se les olvida evaluar a los pediatras, que es el del espadachín, porque justo es el tiempo en que me mandan los pacientes, por eso se la estoy dejando de pregunta de examen. Hitos que tienen que saber para el examen: giro. ¿A qué edad gira el niño? ¿A qué edad se sienta? Clasificación hacia, eso es en lesión medular. Eso lo han visto con la doctora Yacira. Hacia A, hacia B, hacia D, hacia C. Lesión completa, incompleta, eso sí. Eso ya lo han visto con la doctora Yacira. Por ahí he visto que la doctora Yacira también les ha dado las que les va a venir en el examen. Ayer les ha soltado bien bonitas las preguntas la doctora Yacira. La doctora Malu también por ahí creo que también les ha soltado algunas. Ya las tienen por ahí. En realidad el examen, lo que queremos con el examen es ver cuánto les ha quedado y cuán práctico puede ser lo que aprenden, ¿no? A mí lo que me interesa de esta clase es que aprendan que los reflejos primitivos deben desaparecer para dar paso a la voluntariedad, al control motor. Hay reflejos primitivos que van a persistir, como el de paracaidista. Y las alteraciones del tono, y hay un artículo mexicano muy bonito de ello, que nos dice que un niño que tiene factores de riesgo, los síntomas y signos que aparecen primero son alteración de reflejos osteotendinosos, que casi nunca le hacemos a los niños, alteración del tono, pulgar cautivo. Eso es lo que más frecuente se encuentra como signo asociado a un antecedente de riesgo. Que no viene en el examen, pero es importante que lo sepan, ¿no? Importante. Asimetrías, todas mándenla a la referencia. Alteraciones del tono, también. Tamizaje neonatal es importante, es una ley que no todos los establecimientos lo cumplen. ¿Deben aprender reflejos primitivos? Sí, deben aprender. ¿Deben manejarlos? También. Pero el tónico cervical asimétrico o el del espadachín viene en el examen. ¿Listo? Ahí estaríamos terminando la clase del día de hoy. Os dejo. ¿No hay más preguntas? Gracias, gracias. Puñito, que saquen buena nota. Chao, chao. See you, see you.